Entrevistas en Élite Noticias. Bien, 7:14 de la mañana y le damos la bienvenida al doctor Máximo Damián. Él es analista económico y el día de hoy estaremos conversando con él en su calidad de experto en materia económica sobre las remesas. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Élite Noticias. Buenos días, estimados periodistas de la radio Élite de Ecuador, y también un cordial saludo a la hermana republicana de Ecuador y a todos los países de América Latina. Buenos días, estimados periodistas. Doctor, en efecto, como mencioné, el día de hoy vamos a hablar sobre las remesas de los migrantes que recibimos en algunos países de Latinoamérica. Y empezamos pues haciendo una apreciación que pues consiste estas remesas en el envío de dinero por parte de personas que trabajan en el extranjero a sus familiares, principalmente en sus países de origen. Mi primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de estas remesas en América Latina, sobre todo en nuestro país, en Ecuador? Las remesas en los últimos años pues han marcado un flujo importante para poder financiar sobre todo el grueso del gasto del consumo del hogar. Hay estudios de diversos países en América Latina que han hecho las relaciones entre la remesa, cómo impacta en los niveles de pobreza. Por ejemplo, en mi caso, que este año sustenté la tesis doctoral, fue ligado a las remesas y la pobreza, donde utilizando datos de la ENAHO, de lo que es la Encuesta Nacional de Hogares, encontré pues que las remesas, sobre todo del exterior, tienen mayor impacto, en reducir la pobreza. Mayormente en el Perú, en promedio, de las remesas en soles ingresa cada año en promedio mensual por hogar, aproximadamente 700 soles. Miren, es un valor muy significativo que la remesa. Ahora, en América Latina, uno de los países que mayormente recibe mayor remesas es México. México está número 1 en América Latina, que está ubicado. Ahora, los países de Centroamérica también tenemos Guatemala, El Salvador, y acá en América del Sur tenemos pues países de Perú, Ecuador, que también recibe un flujo de remesas. Por ejemplo, tenemos el Banco Central de Ecuador, que estas remesas que reciben los jefes de hogares ecuatorianos lo utilizan para poder financiar gastos en salud, gastos del hogar, temas de inversión, que a veces lo utilizan para poder emprender algún negocio. Entonces, las remesas son flujos muy importantes dentro de las economías y que sirven como un soporte para poder sobrevivir en temas de crisis. Por ejemplo, los países de América Latina hemos sufrido varias crisis. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, muchas veces que hemos tenido algún familiar ubicado fuera del país de origen, han enviado remesas y eso ha permitido pues para poder apalancar el tema de la cadena del gasto del hogar, señorita periodista. Y es importante lo que usted menciona, doctor, porque el ejemplo de la pandemia, es verdad, a pesar que la pandemia golpeó a nivel mundial, algunos países se recuperaron mucho más rápido que nuestro país, por ejemplo, que Ecuador, que todavía estamos viviendo los efectos que nos dejó la pandemia y ya vamos 4 años. También estaba revisando que inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo en 2023 habló de un récord de remesas en América Latina. Imagínense, 155,000 millones de dólares llegaron a Latinoamérica solamente desde Estados Unidos. Así es, o sea, el flujo, sobre todo acá en América Latina, los países, ya sea Perú, Ecuador y otros países de Centroamérica, el grueso que reciben las remesas provienen de Estados Unidos. O sea, más o menos estamos hablando de un 60% que proviene de Estados Unidos y el resto se distribuye pues en los países asiáticos, por ejemplo, Japón y otros países de Europa, también en España, también que tenemos bastantes migrantes que están ubicados, los residentes de los países de América Latina, señorita periodista. El envío de remesas tanto desde Estados Unidos como desde países de Europa, como lo acaba de señalar España, Italia, también en Alemania, a nuestro país, ha evolucionado en los últimos años, según las cifras que de pronto usted ha podido analizar.
Sí, ha evolucionado. O sea, en el tiempo después pasando la pandemia, como las economías ya se están recuperando y por lo tanto, pues los jefes de hogares o algún miembro de la familia que está ubicado fuera del país de origen ha enviado. Por ejemplo, el caso de Perú se ha recuperado rápidamente las cuentas macroeconómicas y también desde el punto de vista microeconómico con la encuesta nacional de hogares que las remesas pues se han recuperado considerablemente en tiempo de post-pandemia. ¿Cómo está? Buen día. Mi pregunta va hacia qué países se mantienen casi exclusivamente con las remesas, porque leí 2 informes de la Deutsche Welle, especialmente Cuba y Venezuela, están sobreviviendo y viviendo de la remesa de la cantidad de personas que están en el extranjero, sobre todo Cuba y Venezuela. Venezuela tiene 9 millones de personas viviendo en el extranjero y enviando plata todos los días. Y en Cuba ni se diga, llegan 60 años llegando remesas. Lo que pasa es que estos países, tanto de Cuba y Venezuela, pues tú sabes que muy bien que en los últimos años el tema del bloqueo económico y otros temas transversales que ha sufrido pues estos países por la implantación de sistemas de gobierno no democrático, eso ha permitido pues que muchos de sus residentes de su país de origen miren a otros países buscar mejorías y esto pues al conseguir trabajo están enviando remesas a su país de origen. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos aproximadamente unos cerca de más de 1 millón de venezolanos que diariamente trabajan y envían remesas a su país de origen, en caso de Venezuela. En caso de Cuba también, igual manera, estos compatriotas que están ubicados en diferentes partes del mundo envían remesas. Por lo tanto, pues, cuando ya la economía se estanca y la economía pues se cierra, muchos piensan a mirar a otros para buscar mejorías laborales y mejores condiciones salariales que le permita pues mejorar la calidad de vida. Yo creo que por ahí va el lado y ahorita pues estamos atravesando una situación crítica en estos países, por ejemplo Venezuela, que ya ustedes lo conocen, que hay aproximadamente 7 millones de venezolanos que posiblemente migren con esta segunda ola, con el gobierno de Maduro que si persigue o se queda para los próximos 6 años hasta el 2031, estimada periodista. Las remesas han sido siempre la ayuda de otro país, pero y todos han querido, inclusive escuché la locura de Maduro, que le iban a cobrar un tanto por ciento de las remesas que iban a enviar los venezolanos, que el Estado venezolano quería tener parte del dinero de los venezolanos que se habían ido, o sea, votaron a la gente, hacen que se vayan a otros países y el Estado venezolano quería que les envíen parte de esas remesas también para el gobierno. ¿Se puede de alguna manera llegar a esos niveles? Bueno, yo sé que de locura, pero de control. Mayormente las remesas dentro de las recomendaciones de política de gobierno de los diferentes investigadores, número 1 que he encontrado es que estas remesas sirven para poder soportar cualquier crisis financiera que pueda enfrentar un país. Número 2, las remesas, el Estado debe de incentivar el tema de las remesas con el tema de reducción de las tasas impositivas, de darle mayor flexibilidad en el sistema financiero. Por ejemplo, el grueso que reciben las remesas es por vía interbancaria, o sea, entre bancos, el grueso. Y de ahí viene la tercera recomendación, es que estas remesas sirvan para poder invertir algún negocio para los hogares que están desempleados, con el objetivo de crear negocios y con el objetivo de que a largo plazo no puedan regresar a la pobreza. Yo creo que por ahí va. Ahora, de que el Estado le quite una parte de la remesa, yo creo que no va esa política, estimado periodista, porque es ingreso del trabajador que está fuera de su país y que envía en base a su sacrificio, su trabajo, estimado periodista. Oiga, las remesas, y para terminar el punto específico sobre todo de las remesas, quisiera tocar otro tema que usted es conocedor en macroeconomía. Las remesas en el Ecuador significan ¿qué tanto por ciento de la economía popular? ¿Un 10, 15%?
Mayormente acá en América Latina las remesas representan por debajo de 2% del PBI, del Producto Bruto Interno, estimado periodista. Argentina, quería tocar solamente esto. El proyecto de Milei, usted que sabe de macroeconomía, el proyecto de Milei, tan cuestionado por algunos, sobre todo por las izquierdas de Argentina, ¿ha traído en este tiempo resultados económicos positivos o todavía se ve forzado a tomar otras decisiones el gobierno de Milei? El gobierno de Milei, tú sabes muy bien que los resultados a corto plazo no se van a ver porque acuérdate que el gobierno de Milei encontró un gobierno con una inflación muy alto y ahorita lo que está haciendo el gobierno de Milei es ir aplicando políticas económicas y esas pues se van a ver a largo plazo. Vamos a esperar al término de su gobierno qué resultados vamos a encontrar y qué hallazgo para los investigadores en el ámbito de la macroeconomía, porque el último reporte que publicó el Banco Central de Argentina, que la inflación está reduciendo, pero lentamente. Vamos a esperar a ver cómo va el camino y sobre todo también con el tema del Banco Central de Argentina que está haciendo una reestructuración en sus funciones dentro de Argentina, estimado periodista. Doctor, solamente una última inquietud de mi parte y es que precisamente el día de ayer el ministro de Economía en nuestro país aseguró pues que el segundo semestre de este año, de 2024, va a ser mejor para nuestro país, hablando de economía, que el primer semestre. Esto pues tomando en cuenta cifras que ha dado tanto el FMI como el Banco Mundial, los cuales han dado, prevén un crecimiento económico de Ecuador del 1%. ¿Cómo usted analiza estas cifras? ¿Realmente son reales? ¿Nuestra economía va a crecer? ¿Se proyecta al menos un poco mejor de lo que hemos tenido hasta ahora? Las economías en América Latina y sobre todo el informe presentado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también la CEPAL, que hacen proyecciones tanto a corto, mediano y largo plazo, las economías, sobre todo acá en el Perú, Argentina, Ecuador y los países vecinos, vamos a tener tasa de crecimiento por debajo de 4%. O sea, eso implica que vamos a tener menor crecimiento para los próximos años y ese es grave, estimado periodista. ¿Por qué? Porque para poder reducir los niveles de pobreza, los países tienen que crecer por encima de 5%. Y eso no lo vamos a tener en los próximos años, estimado periodista. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene aproximadamente 4 millones de pobres monetarios en el año 2023 que cerró, con el informe de la EMENDU. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Estuvo con nosotros el doctor Máximo Damián, analista económico. Muy amable. Muchas gracias de la República de Perú de Estudios Econométricos. Hasta luego. Gracias.